constituida por jóvenes de diversas organizaciones e iglesias. Nosotros queremos justamente abrir estos espacios para poder compartir con ustedes diversas temáticas que tienen que ver con el tema de la promoción y la construcción de una sociedad más justa con una buena cultura de paz. Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a tener a Carol Alámbula, que nos va a poder acompañar para trabajar este taller de herramientas para la incidencia social y política, que esperamos que sea de mucha utilidad para que ustedes también puedan usarlo en sus diversos espacios y organizaciones. Y como aquí todos somos protagonistas de estos procesos, Miguel va a hacer la presentación de Carol para poder iniciar. Después de una presentación que va a hacer Carol, aquí vamos a interactuar, vamos a conversar, se va a generar un espacio donde podamos preguntar, donde podamos retroalimentarnos. Entonces, vamos a empezar con la presentación que Miguel va a hacer de Carol. ¿Qué tal? Buenas noches y agradecido a todas las personas por asistir a este evento, pues muy importante porque de alguna manera nos va a dotar de esas herramientas necesarias para la incidencia social. En esta ocasión contamos con Carol Arámbula, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Jesuita de Guadalajara y maestra en Derechos Humanos y Paz por la misma universidad. Cuenta con una maestría en Paz Sostenible por la Universidad de La Paz. Es fundadora de My World México, que lidera una red de 50.000 voluntarios y que ha impactado en cerca de 10 millones de personas. Además es voluntaria de las Naciones Unidas y ha trabajado en Colombia y en Sudán, gestionando programas educativos. Su cargo actual es oficial en gestión de programas regionales, movilidad humana y justicia climática por la Alianza ACTE. Así que es una gran ponente la que tenemos hoy en día. Adelante, Carol. Gracias. Hola, muchas gracias Miguel, muchas gracias Manucha por la invitación virtual, aunque sea a mi amado Perú. Un gusto saludarles por acá desde México, aquí extrañando por supuesto los anticuchos, ¿no? Esa comida tan rica peruana que es de mis preferidas en el mundo. Entonces, bueno, tengo un gran cariño por Perú, he visitado varias veces y me da muchísimo gusto estar por aquí con ustedes. Voy a compartir una presentación que trae bastante información, eh, tiene muchas laminitas, pero que sin duda les va a servir y la voy a compartir después para que ustedes la puedan tener como referencia, porque pues es información que sin duda está actualizada y que les va a servir mucho como referencia, sobre todo por dónde estamos, ¿no? Como bien les comentó Miguel y Maru, he hecho un montón de cosas, soy más grande que muchos de ustedes que seguro están por acá, pero empecé muy jovencita con temas de construcción de paz, justamente es mi pasión, por eso estudié Derechos Humanos, Estudios de Paz y después Paz Sostenible. He tenido la oportunidad de trabajar en 3, 4 ocasiones para Naciones Unidas fuera de mi país, precisamente en el seguimiento a ceses al fuego. Participé 4 años en la misión de verificación del acuerdo de paz en Colombia, por ejemplo, en territorio, en Sudán, antes que desgraciadamente la guerra los golpeara desde 2023. Tuve la oportunidad ahí también de estar en el proceso transicional después de la revolución liderada por las juventudes. También trabajando con muchos espacios de sociedad civil por muchos años y bueno, siempre a pesar de mis obligaciones ya más adultas, pues comprometida con seguir con voluntariado, seguir tratando de construir un mundo mejor en estos tiempos tan adversos a los que nos enfrentamos. A pesar de lo adversos que son, siempre nos brindan una oportunidad, pues bueno, para reflexionar y saber cómo movilizarnos. Y es justamente hoy un poquito con esta experiencia de muchos años de distintas latitudes del mundo, entre ellas trabajando por ahí cositas también con Perú, ahí con Maru, contarles un poquito de qué hacer en este contexto, pero sobre todo que conozcamos cuáles son los problemas y dimensiones que más nos tienen que ocupar en estos momentos de la historia donde nos encontramos. Entonces voy a presentarles a ustedes una agenda prácticamente que es la que une al mundo actualmente, que quizá hayan escuchado de ella, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, y los ODS, cómo yo llegué ahí,
cómo participé en esa incidencia siendo muy jovencita cuando empecé y bueno, dándoles algunos ejemplos y herramientas que me funcionaron a mí para poderme meter a estos escenarios y pues estos temas que ya verán me apasionan un poquito. Antes de comenzar, quería preguntarles si ustedes habían visto este circulito antes. Sí ven la presentación, ¿verdad? ¿Sí la Sí, pueden sí ver? se ve. Sí se ve. ¿Conocen este circulito? ¿Lo habíamos visto antes en algún lado, en algún comercial, en algún póster? No. ¿No? Bueno, si no lo han visto antes, ahorita les voy a explicar qué es. Este circulito con 17 colores representa uno de los esfuerzos más grandes que ha tenido la humanidad para abordar los problemas más urgentes que tenemos. Es una historia muy bonita que se construyó no solo desde la ONU, sino de organizaciones de base como ustedes, desde grupos juveniles, desde los gobiernos y que es actualmente, digamos, el consenso más grande que hay sobre los problemas que tenemos y las posibles soluciones hacia ellos. Entonces, primero les voy a hablar de los antecedentes. No es la primera promesa que tiene la humanidad. En el año 2000 se juntaron los gobiernos del mundo a discutir primero cómo combatir la pobreza. Esa pobreza que ha sido el problema más grande que como humanidad hemos tenido, que no ha permitido que muchos países estén en un nivel de bienestar y desarrollo adecuado, que ha creado que no haya garantía de educación, de salud, de género, de muchas cosas. Entonces, un poco para poder resolver ese problema a nivel global de la pobreza, en el año 2000 se juntan los jefes de Estado de nuestros gobiernos a decir tenemos que hacer algo. Y para ello adoptan estos 8 objetivos de desarrollo del milenio. Ahorita les va a hacer sentido por qué les estoy hablando de esto. Pero, digamos, es la primera vez que todos los gobiernos del mundo dicen, estos son los 8 grandes problemas que tenemos como humanidad y tenemos que resolverlos juntos, involucrando a todo el mundo, no solo a los gobiernos. En ese momento, en el año 2000, estas eran las 8 prioridades que estos gobiernos se plantearon a resolver. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, asegurar educación al menos básica para todas las personas, tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese momento, pues había muchos problemas con mortalidad infantil por distintas enfermedades, al igual que la salud materna, el combate al VIH y otras enfermedades transmisibles, la malaria, la tuberculosis, aquellas enfermedades súper difíciles de atacar y bueno, al mismo tiempo asegurándonos de tener un medio ambiente seguro y sano a través de la cooperación. Entonces, en el año 2000 dicen, vamos a trabajar en estos objetivos en los próximos 15 años, es decir, hasta el año 2015. Pero resulta que, como bien sabemos, no se resolvieron esos problemas con esa fecha límite que se pusieron los gobiernos y muchas entidades. Entonces se empiezan a plantear la pregunta, bueno, no fuimos capaces de tener los suficientes recursos, la suficiente voluntad para trabajar sobre estos problemas, entonces tenemos que hacer algo después del año 2015. Ese algo se le llamó el proceso post-2015 para el desarrollo sostenible. Y déjenme comentarles algo. Estas laminitas que ven aquí se tratan prácticamente de un resumen de procesos de consulta. Consulta que se hicieron con los gobiernos, con la comunidad científica, con la sociedad civil, con las iglesias, con las universidades, con absolutamente todo para tratar de resolver entre los años donde empezaron a ver que había fallas en estos objetivos de desarrollo del milenio en su momento, con esa fecha límite que se aproximaba, entonces entre los años 2013 y 2015 empezó a renegociarse cómo podemos resolver estos problemas del mundo, no solamente los que ya se habían identificado, sino algunos otros nuevos. Se hicieron muchas consultas alrededor del mundo, quizá les suene por ahí el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y déjenme decirles algo, su país, Perú,
gracias a muchas juventudes, participó en estos procesos de consulta. Uno de esos procesos de consulta fue la encuesta global de Naciones Unidas para un mundo mejor. Es ahí donde entra mi curiosidad juvenil en ese momento. Yo en ese momento estaba muchísimo más chica, estaba todavía estudiando en la universidad, tuve mi primer trabajo saliendo de la universidad y me di cuenta, porque estudié relaciones internacionales también, que la ONU le estaba preguntando a la gente qué quería ver en la próxima Agenda Global de Desarrollo. Entonces lanzaron la encuesta Mi Mundo o la encuesta My World. Esa es la razón por la cual mi organización se llama así. Ahorita les voy a contar un poco el conecte. Se lanza esta encuesta global que entre 2013 y 2014, en el cual les digo, Perú tuvo una gran participación, me parece que fueron más de 500,000 personas al menos en Perú que en su momento participaron, donde la ONU le preguntó a todo el mundo si esos objetivos del año 2000 al año 2015 no funcionaron, ¿qué podemos identificar como problemas a resolver ahora, en la actualidad, en su momento entre 2013 y 2014, para hacer una nueva agenda global de desarrollo? Entonces a la gente le preguntaron de estas prioridades que están ahí, una buena educación, mejor atención médica, mejores oportunidades de trabajo, un gobierno honesto, receptivo y todas las que ven por acá, ¿cuáles eran las más importantes en ese momento para la gente? En el mundo participaron casi 10 millones de personas en este ejercicio. Les digo, Perú tuvo una gran participación acá. Lo sé porque conozco a los jóvenes que en su momento eran jóvenes como yo, quienes movilizaron las boletas de manera virtual y de manera presencial para preguntarle a la gente, oye, la ONU está negociando esto, los gobiernos del mundo van a negociar esto, todo el mundo está involucrado, ¿tú qué quieres ver en esa agenda global de desarrollo? Y estos fueron los resultados en el mundo de casi 10 millones de votantes. Al tope de las prioridades, una buena educación, después una mejor atención médica, mejores oportunidades de trabajo. La mayoría de estos votantes fueron jóvenes entre los 18 y 29 años en su momento. Por eso la educación, las oportunidades de trabajo, un gobierno honesto y receptivo estuvieron en esas prioridades. De esos 10 millones de votantes, casi 2 vinieron de México. Tuve el honor de facilitar esa consulta en mi país. De hecho, recibimos un premio de Naciones Unidas en su momento al hacer esto. ¿Cómo hicimos esto? Un día hablo con mi jefe, en ese momento trabajaba yo para una fundación acá en México. Le digo a mi jefe, está esta oportunidad abierta que podemos movilizar como jóvenes. Ayúdame poquito, al menos moviendo conexiones de gente que nos pueda ayudar a tener un alcance de esta encuesta. Lo logramos. Junté un equipo de voluntarios que ven por aquí en el cuadernito que está a la derecha. Esta gente que está con un letrerito es parte de los jóvenes, que yo también era mucho más joven porque esto sucedió en 2014. Nos movilizamos para que esta encuesta pues fuera una realidad. Nos habíamos primero comprometido a 50,000, 100,000 votos, pero gracias al voluntariado y al contagio que en su momento tuvimos de esto, logramos primero más de 400,000 y eventualmente llegar a todo México. Estos son los jóvenes que nos ayudaron en el proceso, a lanzarlo, a ejecutarlo. Si ven las boletitas por aquí en la foto de la izquierda, jóvenes que de verdad se inspiraron y dijeron, es una oportunidad única, histórica, que quizá no se repita, donde le tenemos que decir a los gobiernos del mundo cómo resolver los problemas que principalmente le van a afectar a los jóvenes y a su futuro. Y pues fue una experiencia muy bonita porque no importando que fuéramos de una localidad, como en mi caso soy del estado de Jalisco, del occidente de México, si han escuchado Guadalajara, una canción muy famosa que tenemos de mariachi, si han escuchado de Vicente Fernández, pues bueno, soy de esos lados. Esta encuesta fue tomada en cuenta por la ONU para entonces definir lo que serían los próximos objetivos, es decir, los objetivos que correrían del año 2015 al ahora el año 2030.
Y muchas de las prioridades que entonces votamos nosotros acá en México y muchos peruanos votaron en esta encuesta de Mi Mundo fueron tomadas en cuenta incluso para el orden que actualmente tienen lo que se conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una agenda global que lo que trató de hacer es, el mundo no logró el combate completo a la pobreza, un mejor ambiente sano, el reducir la mortalidad materna, tenemos una cuenta pendiente internacional que entonces tenemos que tratar de resolver en los próximos 15 años. Y no solo eso, hay cosas que esos 8 objetivos tenían que no necesariamente estaban siendo consideradas. Una de ellas, y me da gusto que así se llamen ustedes, la paz. Sin la paz no hay desarrollo. Sin la paz no hay un medio ambiente sano. Si no hay contextos pacíficos en el mundo, no podemos lograr el acceso a los servicios básicos de la gente. Entonces, digamos que toda esta negociación que les mostré se amplió, se materializó y finalmente pues llegamos a una serie de procesos que fueron considerados por los gobiernos del mundo, que ya venían trabajando esto desde los años 60, 70, sobre todo porque había mucha presión de distintos sectores de la comunidad científica diciendo el planeta no nos va a dar si continuamos así, si continuamos faltándole al respeto, si continuamos matando la biodiversidad, si continuamos no dando oportunidades a todas las personas de tener desarrollo. Y es donde nace, después de toda esta negociación, donde pudimos participar en su momento como mucho más jóvenes en la definición de esta agenda global. Yo jamás me imaginé, por ejemplo, que fueran a salir un libro sobre la historia de cómo hicimos esta estrategia de voluntariado, que por ejemplo el Plan Estatal de Desarrollo, de en este caso Jalisco, el lugar de donde soy, tomara en cuenta lo que la juventud movilizó. Todo lo hicimos con uso de redes sociales, todo lo hicimos por todas las vías que pudimos para viralizar. La juventud quiere esto y quiere que los líderes decidan esto. Me dieron un premio en Naciones Unidas. En ese momento que ven aquí en la fotito, en la Asamblea General, tuve la oportunidad de ir para allá, de estar por ahí con los jóvenes del mundo que movilizaron esto, cosa que jamás me imaginé que yo y el equipo que tenía pudiésemos lograr. Y bueno, es así, nos dan ese premio. Estuvimos en Naciones Unidas justo cuando el Papa, la única ocasión que habló allí en Naciones Unidas, si ubican a Malala, que es una gran activista de la educación, estuvo ahí. Entonces, todo esto a mí me vuela la cabeza, ¿no? Porque no lo hice en primer lugar sola, sino porque vi el interés no solo de quienes se convirtieron en mis grandes amigos, sino de la juventud en general, de decirle a la ONU, de decirle a los gobiernos, de decirle a todo el mundo, queremos que el mundo se ponga de acuerdo sobre cuáles son los grandes temas de la humanidad sobre los que tenemos que trabajar. Esto se convirtió en un compromiso formal de los gobiernos, incluido el Perú, incluido México, donde con una resolución de la ONU se dijo, el desarrollo debe de ser sostenible y tiene que tener 5 grandes características. Estas características se llaman la Agenda 2030, que quizá alguna vez hayan escuchado, para asegurar que exista un desarrollo sostenible en el tiempo, que no sea solo para nosotros en la actualidad, sino para las futuras generaciones, tiene que tener 5 características. Tiene que, en primer lugar, enfocarse en las personas, poniendo fin a la pobreza, al hambre, garantizando la igualdad de género, el acceso a los servicios de salud, la educación, el techo digno, etc. Pero no solo eso no se puede lograr si no hay un medio ambiente sano. No podemos garantizarle a la gente y a la humanidad todos estos derechos humanos si no hay un planeta vivible, un planeta sano, un planeta que conserve sus ecosistemas y medios de vida. Entonces, esa es la segunda premisa o característica. La tercera es que hay un sistema económico, el cual pues tenemos que basarnos en para hacer relaciones comerciales, para exportar, importar. Estamos inmersos en un sistema económico que no es perfecto, es muy deficiente, tiene muchos problemas, pero que está ahí. Y tenemos que encontrar la forma de hacer ese sistema económico digno y funcional para las personas.
pero eso no es suficiente. Se tiene que garantizar que haya sociedades pacíficas. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo gobiernos incluyentes, transparentes, donde participe la población en general, la sociedad civil, los jóvenes, donde tengamos entornos pacíficos. Y la última premisa es el desarrollo se logra en trabajo en equipo. No son solo los gobiernos, no es solo la ONU, no son eh, solo las universidades o los gobiernos locales, sino quienes participaron en definir estos objetivos, que actualmente, pues bueno, se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible, que ahorita vamos a ir uno por uno, se agrupan precisamente en esas 5 características, en cuestiones sociales, ambientales, de prosperidad, de paz y de alianzas. Pero se basan también en un modelo que no sé si han visto esta laminita antes, pero es importante que la retomemos porque está dentro de las prioridades que la humanidad debería tener porque está sonando las alarmas. Maru, tú ya has visto esto antes, se los presenté por ahí en un curso. Estos son los 9 límites planetarios. Son las características de la vida en la Tierra probadas por la ciencia. De hecho, esto viene del Centro de Resiliencia de Estocolmo, de la comunidad científica, donde dice, si nosotros traspasamos estos límites planetarios, estamos en graves problemas. Y por eso ven 3 colorcitos aquí. El verde, la zona segura, donde nos encontramos todavía bien, de manera estable y no hay ningún problema. El amarillo, donde ya empezamos a entrar a una zona de peligro. Y la roja, donde ya no hay marcha atrás. Y quiero que vean las características de estos nuevos límites planetarios. Por ejemplo, la capa de ozono, el cambio climático, el cambio en el uso del suelo, el suelo que utilizamos para la agricultura, para nuestros cultivos, la disponibilidad del agua dulce, los flujos biogeoquímicos que tiene la Tierra en relación con el fósforo o el nitrógeno, la acidificación de los océanos, que prácticamente es que la temperatura no solamente está aumentando vía terrestre, sino también nuestros océanos se están calentando. Si sobrepasamos estos límites planetarios, estamos en riesgo y en problemas toda la humanidad. Quiero que vean la evolución que han tenido esos límites planetarios. Y de hecho, este modelo científico se presentó también como una propuesta para construir los ODS que ahorita les voy a explicar, llamándole la atención a los gobiernos y a todo el mundo de que la Tierra nos está mandando alarmas, la Tierra la estamos modificando y por ende esto va a impactar en nuestras vidas. De 2009 a 2023, que fue la última revisión de este modelo, es decir, hace 2 años, quiero que vean los rojos y los amarillos. Esto quiere decir que ya no estamos en un espacio seguro, que la Tierra se puede desequilibrar radicalmente y que por ende se tiene que hacer algo al respecto, pero no únicamente con hablar de derechos humanos, sino considerando las 5 características del desarrollo que les dije. A la par que trabajamos en los derechos humanos, tenemos que trabajar por la estabilidad del planeta, tenemos que trabajar por el sistema económico justo, tenemos que fomentar que nuestros gobiernos respondan y que todos somos responsables de eso y trabajar en equipo. Todas estas propuestas científicas y modelos nutrieron la nueva propuesta que está vigente del año 2015 a la actualidad, que se denominan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en su momento una joven acá, por este lado en México, y una Rosario Garavito, que es una campeona también de su país en Perú, que con gusto les puedo presentar. Muchos jóvenes del mundo, gobiernos, todo el mundo se movilizó para tener esta agenda global y que a su vez son 17 objetivos que tienen indicadores y procesos de medición, que no vamos a entrar en ello porque es muy complejo, pero que sepan que en este momento es la carta vigente de la humanidad porque es el acuerdo más grande que existe en la ONU, en los gobiernos del mundo, para movilizarnos y atacar los problemas que tenemos en este planeta, entre ellos esos rojos y amarillos que vamos viendo con la estabilidad planetaria. El primer gran objetivo que tienen estos ODS es el fin de la pobreza. Hay mucha pobreza y desigualdad en este mundo.
Se estima que más de 1.000 millones de personas todavía se encuentran en pobreza extrema y que se tiene que hacer algo al respecto de eso, sobre todo cuando la pobreza no está distribuida de manera equitativa. A la par, hay suficientes alimentos en el planeta para que sean accesibles para todas las personas, para que haya seguridad alimentaria. Pero eso tampoco se está distribuyendo de la manera que se tiene que distribuir, o bien se está desperdiciando. Casi un cuarto de los alimentos del mundo se desperdician, por ejemplo. ¿Y qué pasa con todas las personas que pasan hambre? Ahorita les voy a poner esas estadísticas. Por otro lado, tenemos que tener acceso a salud y bienestar. Incluso este objetivo que se adoptó y que se diseñó en el año 2015, por ejemplo, ya advertía dentro de sus indicadores que tratáramos de hacer algo por evitar las pandemias. Desde ese momento, unos años antes de la COVID-19, ya se iba advirtiendo que había que hacer algo en dado caso de que una enfermedad zoonótica transmisible se convirtiera en una pandemia. Y miren lo que ocurrió a finales de 2019 y todo lo que trajo la pandemia hace algunos años. También hay un objetivo específicamente para educación de calidad. Si lo comparamos con lo que vimos en los primeros objetivos del año 2000 al 2015, ¿se acuerdan que decía educación básica para todos? Esto cambia. Ahora es educación de calidad para toda la vida. Debe de haber infraestructura, escuelas, buenos profesores, debe de haber capacidades técnicas que todos tengamos al momento de acceder a la educación. También se reconoce, y esto fue un gran, digamos, de los más votados al momento que se negoció esto, que es la igualdad de género. Todavía tenemos problemas de paridad, de acceso de las mujeres, ¿no? Sobre todo en países como los nuestros, donde todavía tenemos muchos problemas con ese tema, no solo a las mujeres adultas, las niñas, las adolescentes, otras diversidades también, o sea, tenemos un problema de género que sigue estando presente. Continuamos teniendo un problema de acceso al agua, de saneamiento, y ahora agréguenle que hay problemas de estrés hídrico por el cambio climático. Entonces también se reconoce como un gran objetivo de la humanidad. Después viene el acceso a la energía, no todo mundo tiene acceso a la energía, y si la tiene a veces es muy costosa o no es equitativa o no es sostenible, es decir, le hace daño al medio ambiente. Entonces, ¿cómo le hacemos para transformar las energías? Otro gran objetivo es que si bien podemos tener un trabajo, eso no significa que ese trabajo sea digno, esté bien remunerado, que haya seguridad social, que haya la posibilidad de pensionarse con dignidad. Por eso un objetivo que trata sobre ese tema y que pone a los trabajadores al frente de los derechos humanos para poder hacer algo al respecto. Pero también hay una responsabilidad en el objetivo 9 donde se dice las industrias, las empresas, las grandes corporaciones tienen una responsabilidad con el medio ambiente y las personas y tienen que optar por desarrollar tecnologías e infraestructura que no dañen más al planeta ni lastimen los derechos humanos. También se reconoce que existe desigualdad en el mundo. Ahorita les voy a presentar las cifras, pero esa desigualdad es cada vez más descarada, es cada vez más cruel, es más acelerada y la vemos en todos nuestros países. En México existe esa desigualdad, ¿no? Yo que me conozco bien Lima, hay algunas zonas de Callao que nada que ver con Miraflores y miren la proximidad entre los dos sitios. ¿No? Esa desigualdad la vemos todo el tiempo. Pero también resulta que tenemos un problema con el abandono de los campos hacia las ciudades. Se estima que más del 60% de la humanidad en los próximos 30 años van a querer y van a estar viviendo en las ciudades, pero ¿qué pasa con el campo? ¿Y qué pasa con la capacidad de las ciudades para recibir a tanta gente? ¿Cómo se le va a hacer? Entonces, por eso es una preocupación de la gente y de la humanidad. Otro más, y si han escuchado por ahí el concepto alguna vez, y si no, invito a que lo busquen, sobre la economía circular. Que ¿Esto qué implica? Que tenemos que cambiar la forma en la que consumimos nosotros a nivel individual como usuarios, pero también los gobiernos y las empresas tienen que hacer algo.
y tenemos que cambiar el modelo en el que estamos porque este consumismo, otra vez, ya vieron los rojitos y los amarillos de la estabilidad planetaria, pueden tener graves consecuencias. Después viene un objetivo específico sobre cómo limitar el aumento en la temperatura de todo el mundo. Yo no sé en Perú, pero en México los cambios drásticos en las estaciones climáticas son cada vez más agresivos. Hace mucho más calor, las lluvias colapsan las ciudades o las comunidades, el frío es más agresivo y los veranos son mucho más intensos. En todos lados estamos viendo estos cambios y mucho se relaciona con el aumento en la temperatura global. Estamos desestabilizando nuestra temperatura global en general. Lo mismo pasa con los océanos, la sobrepesca, la sobreexplotación de los mares. Si, por ejemplo, aumenta mucho la temperatura del mundo y se acidifican y se mueren los corales, eso tiene repercusiones para países que dependen mucho de la pesca. Perú es uno de ellos, comunidades en mi país dependen mucho de la pesca. ¿Qué va a pasar si no hay esos medios de vida para la gente que vive de esto? Que funcionan sus economías a base de esto. Si los océanos causan la mortalidad de las especies en un muy gran número, esto significa que también va a haber repercusiones humanas y económicas significativas. No solamente eso, sino que es un objetivo de la humanidad el preservar nuestros ecosistemas terrestres, los bosques, los llanos, las montañas, los desiertos, es decir, no estamos solos en el planeta. Hay ecosistemas, hay biodiversidad, hay microorganismos, hay animales que viven ahí, que sí, muy bonitos los animales, pero forman parte de nuestras vidas, forman parte del ciclo de la vida y mantienen estables los ecosistemas. Si esas especies no están ahí, como por ejemplo los polinizadores, ¿qué vamos a hacer? Se va a desestabilizar todo, todo eso tiene repercusiones en el acceso a medicinas y alimentación y entonces, por ende, en nuestra salud. Y también, bueno, un objetivo, como les dije, por sí mismo, que trata temas de paz, de construcción de paz, de prevención de conflictos, de democracia, de derechos humanos, de participación, también es una prioridad para la humanidad. Y finalmente, cómo trabajamos en equipo. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es la responsabilidad de las juventudes? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades o de las instituciones educativas? Todo esto no funciona nada más exigiéndole al gobierno que haga algo, es una responsabilidad compartida. Y es en este esquema que me tocó participar, que sin duda ha sido muy, muy, muy impresionante ver cómo contagió esto. Si ustedes buscan ODS iniciativas ODS, incluso busquen iniciativas ODS en el Perú, van a encontrar mucha información, porque sigue siendo una promesa vigente de la humanidad por la que estamos peleando y que fue mi primer acercamiento a la incidencia política y social, porque por un lado, pude influir en una decisión de gobiernos a nivel internacional, pero por el otro lado movilizar a la comunidad para sensibilizarla sobre esto. Yo no tenía ni conexiones ni herramientas, mis papás nunca se dedicaron a esto, yo estaba muy joven, quizá bastante energética para contagiar esto y funcionó. Y vi este mismo ejemplo en otros lugares del mundo, incluido el suyo, y si así quiere Mar o ustedes que les presente a las personas del Perú que en su momento estuvieron involucradas en esto para que les cuenten también esa historia, con mucho gusto lo hago porque creo que vale la pena que ustedes también vean lo que su país hizo para llegar a esta gran promesa internacional. Esta es el acuerdo que menos polémica ha causado entre los gobiernos, que reconocen que existe una responsabilidad y que se quiere hacer algo al respecto. No han sido muy exitosos en ellos y ahorita es justamente lo que vamos a hablar, pero es un hito de la humanidad. Nunca antes se había visto un acuerdo de esta magnitud, de acuerdos, de responsabilidades, de procesos, de todos los sectores que en esto participaron. Y bueno, también incluye otros procesos por ahí. Si han escuchado en las noticias el Acuerdo de París,
las COPs, si buscan en las noticias, Trump se salió del Acuerdo de París, bueno, se relaciona con un objetivo de desarrollo sostenible que busca que todo el mundo, especialmente los gobiernos, reduzcan emisiones para evitar esta desestabilidad planetaria de las que les está hablando. Sin embargo, a pesar de la vigencia que tienen estos objetivos, se adoptaron hace 10 años, le quedan 5 años a esta promesa global, vemos las cosas cada vez más complicadas y sí es importante que aterricemos en la realidad de donde estamos. Es muy utópico, van a decir algunos de ustedes, y en su momento yo también lo pensé. Es muy utópico estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, estas grandes promesas de la humanidad, no se van a realizar, pero no hay algo mejor. Es lo que tenemos, es lo que hay y tenemos que pelear por ellos porque existe una realidad bien precaria. Y quizá la siguiente información, no quiero que los desanime, sino que más bien los aterrice en una realidad en donde estamos y los problemas sobre los que tenemos que trabajar todos. Y les voy a compartir al final unas herramientas sobre los cómo. Estas son algunas cifras de cómo está cada ODS. La pandemia de COVID-19 provocó un aumento de la pobreza extrema en 2020 por primera vez en décadas, lo que revirtió 3 años en el progreso mundial. Esto es estadística de Naciones Unidas. Toda esta información viene de la compilación que hace la ONU. La proporción de la población mundial que vive en pobreza extrema aumentó de 8,9 en 2019 a 9,7 en 2020. Esto mucho producto de la pandemia y que muchas economías tuvieron que parar. Se estima que en los próximos 5 años, no estamos muy lejanos, 590 millones de personas podrían seguir viviendo en pobreza extrema. Esto significa, al menos la métrica que se utiliza para esto en pobreza extrema, es con 1.525 dólares al día nada más. Eso en el tema de la pobreza. ¿Cómo estamos en seguridad alimentaria? Estas son algunas cifras también a nivel global. Entre 713 y 757 millones de personas padecían hambre hace 2 años. Una de cada 11 personas a nivel mundial padece hambre prácticamente, una de cada 5 solo en el continente africano. Se estima que 28,9% de la población en el mundo, o 2.330 millones de personas, padecían seguridad alimentaria moderada o grave en 2023, a pesar del número de alimentos que les dije que se desperdician. En 2022, a nivel mundial, 22,3% de los niños menores de 5 años, es decir, 148 millones, padecían retraso en el crecimiento a raíz de esta seguridad alimentaria. Esta cifra es inferior a 2015, o sea, no mejoramos, sino que vamos retrocediendo a pesar de que hay más claridad de lo que tenemos que hacer. Entre 2015 y 2022, el volumen o la ayuda que se daba para la agricultura aumentó en 47,2%, es decir, no hay independencia alimentaria, sino que pues se depende mucho de la ayuda también. En salud, la pandemia de COVID-19 deshizo 10 años de progreso en la esperanza de vida global, una década completa nada más por lo que sucedió con la pandemia. La tasa de mortalidad, que como vieron, siendo un problema o una promesa a resolver desde el año 2000, se ha estancado. Es ahora 3 veces superior al objetivo de 2030, es decir, haciéndolo todo más complicado. Se estima que por estas disminuciones, 35 millones de niños no llegarán a cumplir 5 años en 2030, es decir, van a morir infantes por falta de nutrientes, por falta de acceso a medicamentos, por falta de infraestructura médica. Los sistemas de salud están experimentando una mayor presión para atender las crecientes necesidades de salud de todos nosotros. Se estima que se necesitan 1,8 millones de trabajadores sanitarios adicionales en 54 países. Entonces, cuando dicen, hay demasiados doctores, demasiadas enfermeras, todo el mundo está estudiando eso, sí, pero si vemos la estadística, nos está diciendo lo contrario. Necesitamos más trabajadores en la salud, sobre todo porque en muchos lugares del mundo se está envejeciendo la población
y las personas están teniendo cada vez menos hijos. Eso es una tendencia global. El 43% de los 1,5 niños que viven con VIH no recibían tratamiento apenas hace 3 añitos en 2022. La tuberculosis también ha aumentado, 10 millones de personas en 2022. La malaria, yo que tuve oportunidad de vivir en África, fue una de las que me contagié de malaria, es también una enfermedad en aumento. Y ojo, lo que pasa con nosotros que vivimos en ciudades grandes, pues también es un problema. La contaminación atmosférica por partículas causa muchas muertes de manera anual. En educación, bueno, en 2019 otra vez un poco piensen en los estragos que ha traído también la pandemia. El 58% de los estudiantes de todo el mundo alcanzaron un nivel mínimo de competencia en lectura, es decir, lectura de comprensión. En África, solo 2 de cada 3 niños completaron la escuela primaria a tiempo. En 2023, más de 530 programas de ciencias y ciencias sociales de noveno grado concluyó que el 69% no mencionaba el cambio climático y omitió temas de sostenibilidad. Y esto es una tendencia. Las escuelas no, por lo que está sucediendo con gobiernos como el de Trump, como los de Milei o con gobiernos más fundamentalistas, no quieren hablar de cambio climático, no quieren enfrentar esas realidades de la educación. La pandemia trajo muchas consecuencias, entre ellas revertir el crecimiento de la educación preescolar. Muchos niños no fueron obviamente a la escuela, pero después de que pasa la pandemia, pues eso sigue siendo, digamos, una tendencia. Entonces hay una disminución significativa de este tema también. En África, por ejemplo, solo el 60% de los maestros de nivel preescolar cumplen con los estándares adecuados a comparación con el 90% en Europa y América del Norte. Es decir, los países que ya están muy lastimados por el subdesarrollo van a continuar así. En materia de género, 1 de cada 5 niñas en el mundo todavía se casa antes de los 18 años, es decir, antes de ser mayores de edad. 230 millones de niñas y mujeres han sido todavía sometidas a la mutilación genital femenina. Son demasiadas y eso continúa siendo un problema. Esto, para quien le interesa el tema, la participación de las mujeres en la vida pública, es decir, en la política, va a ser muy difícil de alcanzar. Se estima que se van a necesitar otros 176 años para tener el mismo nivel de participación que los hombres en la política. O sea, nos falta mucho tiempo como mujeres para lograr esa paridad, a pesar de que a veces se diga lo contrario. La estadística está ahí. Las mujeres en el mundo a principios del año pasado ocupaban el 26,9% de los escaños en los parlamentos nacionales frente al 22,3% de 2015, es decir, no hay un aumento significativo desde hace 10 años. Y las mujeres soportan, por supuesto, una carga injusta de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Dedican en promedio más de 2,5 horas al día que los hombres en trabajo no remunerado en el hogar. En el acceso al agua, todavía y al ritmo actual, 2.000 millones de personas de las 9.000 que somos en el mundo, 9.000 millones, seguirán viviendo sin agua potable gestionada de forma segura, es decir, que pueda tomarse, que sea para sus usos domésticos. Existe ahora también por el cambio climático, pues una grave escasez del agua, ¿no? Hay mucho estrés hídrico en el mundo. En solamente estos años de 2015 a 2021, en 6 añitos, aumentó en un 3%. Todavía no se tienen los estimados de este año, pero a lo que he escuchado que son los números de la ONU, se dice que esto va a llegar hasta un 7-8%. Y bueno, muchas de las extracciones de esta agua dulce, y acuérdense que es uno de los límites planetarios, provienen meramente de la agricultura, nuestros alimentos. En temas de energía, el número de personas que carecen acceso a la electricidad sí se redujo de 958 millones en 2015
a 685 en 2022. Esto también pues es grave porque pensaríamos que hay más tecnología y más acceso, pero no necesariamente es así. Muchas personas continúan utilizando combustibles tóxicos o cosas que les hacen daño para cocinar, por ejemplo. Entonces hay muchos problemas relacionados con eso. Eh, entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, los flujos financieros públicos internacionales en apoyo a la energía limpia, es decir, energía que no dependa de los combustibles fósiles, se aumentaron en 2021 mucho, pues porque durante la pandemia bajó, porque estábamos todos inmovilizados, pero eso otra vez en 2021 vuelve a explotar. Obviamente también por muchas de las consecuencias de la pandemia en el ODS 8 que les decía sobre trabajo decente y crecimiento económico, el desempleo alcanzó un histórico del 5% en 2023. Las mujeres y los jóvenes, desgraciadamente, son quienes enfrentan las tasas de desempleo más altas en el mundo. Y obviamente si hay empleo, pues este es informal. Otra vez, hay más de 2.000 millones de trabajadores en empleos informales, es decir, sin jubilación, sin protección social, sin seguro médico, entre todo lo que eso implica. Y bueno, en promedio, del cumplimiento nacional de los derechos laborales disminuyó en un 7%. Esto quiere decir que los países, en lugar de proteger a los trabajadores, han permitido políticas que los detrimentan o los ponen más en estos riesgos. Obviamente la pandemia en el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura también trajo estragos ahí en el sector de la manufactura, en el transporte aéreo, que en su momento sufrió muchas consecuencias, ¿no? Las aerolíneas, eh, las limitaciones a los créditos y bueno, la emisión de gases de efecto invernadero que también alcanzaron un récord histórico. En temas de desigualdad, 2/3 de los países con datos, es decir, con datos que tiene la ONU, han reducido la proporción de su población que vive con menos de la mitad del ingreso medio. Eh, Datos de 82 países, que esto representa el 70% de la población a nivel global, sí indican que hay una pequeña disminución en la proporción de personas que viven en extrema pobreza, pero esto todavía enfrenta muchos retos para alcanzar la igualdad. No necesariamente porque pasaste de $1.25 al día a 1.26 significa que hay una mejora o que no sigues viviendo en esquemas de desigualdad. Eh, y bueno, esto sí me quiero detener porque es importante en temas de desigualdad. Vemos una distribución de la riqueza pues muy, muy, muy torcida, ¿no? Se estima, de acuerdo a esta organización Oxfam, que el mundo podría atestiguar el primer trillonario en la próxima década o incluso en los próximos meses o años. La desigualdad no es algo accidentado, es decir, no pasa porque, así es el sistema y sus resultados, sino que es deliberado, es intencional y cada vez vemos más estos esquemas de desigualdad y sobre todo de millonarios, ¿no? Estando en los cotos de poder. Aquí algunas cifras de acuerdo con la ONU. El 10% de las personas más ricas concentran el 66% de la riqueza total global. El 1%, es decir, los ultra, ultra ricos, como Elon Musk por acá, concentran el 33% de la riqueza global. Y dentro de todo esto, América Latina es considerada la más desigual del planeta, con poca movilidad, es decir, que la gente por más que trabaje no necesariamente escala en las clases sociales y no mejora su calidad de vida. Entonces, el problema de la desigualdad es sin duda uno de los más graves que tenemos. Lo que les hablaba un poquito de este tema de la gente moviéndose a las ciudades. Actualmente más de la mitad de la población del mundo ya está viviendo ahí, pero pues hay muchos desafíos en las ciudades, no necesariamente mejoran la calidad de vida de las personas, muchas viven en barrios marginales, hay más de 1.100 millones de personas que viven en estos barrios marginales,
con muchas problemáticas de violencia, de acceso a servicios, ¿no? O de asentamientos informales que traen riesgos, por ejemplo, si hay alguna catástrofe natural. Eso es un gran problema en este sentido. Y, por ejemplo, una cifra que llama mucho la atención es que cada año mueren 4,2 millones de personas debido a la contaminación ambiental del aire de nuestras ciudades, ¿no? Esto es sin duda algo muy, muy, muy alarmante. Y bueno, nada más para presentárselos por acá, según el reporte global de calidad del aire, el último que fue de 2023, de los 10 municipios más contaminados de Sudamérica, incluidos en este estudio que hace esta organización, 7 se encuentran en Chile y 3 en Perú, ¿no? Este es un dato particular de su país. También ahí está pues mencionada la Ciudad de México, que al ser una gran urbe, pues también representa estos problemas. Hay lo que les decía, el desperdicio de alimentos a nivel mundial alcanzó los 1.050 millones de toneladas métricas, y por otro lado veíamos la cifra de más de 700 millones de personas sin acceso a seguridad alimentaria. También, bueno, desechamos muchos de los aparatitos que traemos, ¿no? En unos años, si el celular no es de muy buena calidad o se nos descompone muy rápido, este desecho de electrónicos también se está convirtiendo en un problema. Eh, y bueno, la generación de desechos en general que tenemos para nuestras economías. En el ODS 13, las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura global, pues han tenido un récord importante. Este datito que está aquí, que la Organización Meteorológica Mundial confirmó que en 2023 fue el año más cálido registrado. De hecho, esto ya cambió a 2024 y 2025, pero nada más para decirles que de los 10 últimos, de los 174 años donde se ha medido el aumento en la temperatura global en nuestra historia, los 10 más cálidos han sucedido en la última década, es decir, eso se está acelerando de manera muy, 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 muy agresiva. Y vemos ejemplos cada vez más agresivos también de lo que sucede por las consecuencias del cambio climático. Recordarán estas imágenes del año pasado de Valencia, en España, del número de incendios forestales también en sitios como Guatemala, lo cual hace que la gente se tenga que desplazar. Hay muchos migrantes ahora por los efectos del cambio climático. Por ejemplo, Bolivia perdió 10 millones de hectáreas de bosque nada más el año pasado por incendios forestales. Entonces, pues eso también es sin duda alarmante. Y el mundo, aparte de lo que les enseñé de los límites planetarios, se considera está viviendo una triple crisis planetaria. Es decir, no solamente es el cambio climático y el aumento en la temperatura global, siendo estos años que les dije de la última década los más cálidos, donde hemos acelerado muchísimo el aumento en la temperatura del mundo, que otra vez trae consecuencias para los océanos y su sostenibilidad. Aquí están esas cifras. Por ejemplo, en 2023 el contenido de calor de los océanos aumentará hasta su nivel más alto en 65 años. Más del 90% del océano experimentó olas de calor en algún momento también en 2023. Este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático advierte que hasta el 90% de los corales podrían perderse para 2050 si logramos aumentar la temperatura en 1,5 grados centígrados. Esto puede, incluso ya están diciendo desde el año pasado que puede suceder más rápido, no en el 2050, sino en el 2035, y estamos tan solo a una década de eso. Y pues bueno, las negociaciones en torno a esto, por ejemplo, el rol que tienen los plásticos, el cómo reducir esta temperatura tanto en los océanos como en los ecosistemas terrestres, todavía no ha tenido una respuesta suficiente de los gobiernos del mundo para al menos desacelerar lo que está sucediendo. Y cuando hablamos de la biodiversidad,
hemos tenido pérdidas, solamente para que se den una idea, entre el año 2000 y 2020, la proporción de la cubierta forestal, es decir, nuestros bosques, disminuyó significativamente. Se dice que perdimos hasta más de 100 millones de hectáreas por la expansión agrícola, pero también por la deforestación. Y esto pues obviamente que provoca que se pierdan especies, ¿no? Que se pierda la biodiversidad de nuestro planeta, más de 44,000 especies o el 28% de las casi 160,000 especies evaluadas están altamente amenazadas. Y es lo que les digo, no estamos solos en el planeta, no solo somos los humanos, hay también biodiversidad, animales y especies que comparten esta pelota con nosotros. Y desgraciadamente América Latina, de acuerdo al informe Planeta Vivo del Foro Mundial para la Naturaleza, es el líder en pérdida de biodiversidad en el mundo, es decir, es la región que está perdiendo más especies en comparación con África, con Asia, con Europa. Y pues bueno, esto ha causado una reducción de las especies significativas en todo el mundo y se están tratando de hacer esfuerzos, negociaciones. Hubo una muy importante el año pasado en Colombia y se siguen tratando de hacer. En el tema de paz, ya casi acabamos de revisar estas estadísticas por ODS. En 2024, el número de personas desplazadas por el conflicto alcanzó una cifra de 120 millones de personas, es decir, personas que tuvieron que salir de sus hogares expulsadas nada más por el tema de la violencia, el conflicto armado y la guerra. En 2023, y ojo, esto aumentó significativamente en 2024 por lo que está pasando en Ucrania, en Sudán, en Gaza. Las víctimas civiles en los conflictos armados aumentaron un 72% desde 2015. 7 de cada 10 de esas muertes se produjeron nada más en lo que está sucediendo en Palestina por ese conflicto en particular. El número de mujeres asesinadas en conflictos aumentó a nivel global por primera vez desde 2015. 2 de cada 10 civiles asesinados en conflictos también eran mujeres, 1 de cada 10 son niños. Y pues bueno, esta es una tendencia de 2023 a la fecha que sin duda pues se ha expandido, ¿no? No ha bajado. Y bueno, también casi un tercio de la población carcelaria se encontraba en prisión preventiva, 3,5 millones de personas. Esto no ha cambiado mucho, pero sí vemos ejemplos del uso de las cárceles, un poco ya no nada más para enviar a quienes han cometido crímenes, sino también como una herramienta de represión cada vez más agresiva. Estas imágenes que hemos visto salir de Gaza, en Palestina, en Ucrania, en Sudán, en el Congo, son cada vez más desgarradoras. Los últimos días, por ejemplo, han visto que pues hay 2 millones de personas cercadas en Gaza que no han tenido acceso a alimentación y ayuda humanitaria por 3 meses ya, 11 semanas, lo cual es muy alarmante y no se había visto algo así casi que desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Estas son algunas de las imágenes de lo que está sucediendo allá y bueno, algunos de ustedes sabrán, trabajando temas de paz, que esto ha sido muy triste de atestiguar casi por 2 años, esos niveles de destrucción y que muchos pues han afectado a los más chiquitines, a jóvenes como ustedes, pero también pues a los que siguen de nosotros. Eh, y bueno, finalmente el último objetivo, las cifras que trae, ¿no? Esto habla más un poco de la inversión que tienen que hacer los países en términos monetarios para poder alcanzar los ODS. Los países están invirtiendo más en defensa militar, en armamento, en sistemas de represión, más que en atacar, por ejemplo, la desigualdad o las consecuencias que aún seguimos viviendo en materia económica de la pandemia, o el sacar a la gente de la pobreza extrema. El mundo todavía sigue estando muy detrás
de las promesas del desarrollo. Lo de ese 17, si después lo quieren analizar con calma, y les voy a compartir esta presentación junto con todas las referencias si las quieren explorar o si les sirve para algún taller o pasar alguna información. Mucho se enfoca este objetivo en que sí es importante la colaboración de absolutamente todo el mundo, pero esto se tiene que traducir en recursos y en dinero. Entonces, mucho de eso va por ese sentido. Entonces, bueno, con este escenario un poco tétrico y espero no haberlos deprimido mucho, como les dije, no es la intención. La intención es situarnos en la realidad. El mundo nos necesita urgentemente. Los límites planetarios ya vieron cómo están. La agenda en la que tenemos en común y que costó tanto construir sigue vigente. Nos quedan 5 años de este compromiso global. Son problemas en los que todos nosotros hemos pensado, en la paz, en el cambio climático, en la igualdad de género, en la energía, ¿no? En el evitar que haya más conflictos en el mundo. Todo eso nos une a ustedes como peruanos y nos une a nosotros como mexicanos, nos une con los africanos, nos une con todas las latitudes del mundo. Pero sí estamos viendo cada vez gobiernos que se resisten a hablar de estos temas, que están incluso en contra de esto. Y esto es un llamado de atención para decir qué va a pasar con el mundo si seguimos permitiendo que estas cifras tan alarmantes crezcan. Y hay algo que hacer y todos tenemos un rol en ello. Y ahí sí quiero un poco ir hacia aspectos más positivos de qué podemos hacer. Primero, situarnos en la realidad, por más triste que sea, por más difícil de digerir que sea, y también planificar desde los planos en donde estamos, porque todos podemos hacer algo. Empieza también por la empatía, por el tratarnos bien unos con los otros. Me encantaron los videos que pusieron al inicio con eso de no hables mal del otro, ¿no? Se empieza con cosas tan simples de conexión, de empatía, de construcción, de contextos, de cordialidad, de entendimiento, de que todos estamos estancados en esta misma pelota que Dios nos dio, que es el planeta y que tenemos que cuidar y que si seguimos así nos vamos a estrellar y no queremos sufrir las consecuencias de lo que implica estrellarse. La cooperación de todos es más necesaria que nunca y es posible hacerla. Les digo, yo empecé desde muy chiquita con esto como voluntaria, como alguien interesada en esto y me ha llevado a cosas, proyectos, experiencias inimaginables, cosas que nunca pensé que fuese a lograr. Y todo empezó en verdad por la empatía y la conciencia que me transmitieron mis dos papás. Mi papá me dijo, siempre defiéndete, mi mamá me dijo, siempre ayuda. Con esos dos mensajes formativos que me quedaron muy claros, gracias a Dios, es que he podido lograr llegar a estos espacios a través de diversas herramientas que les quiero compartir hoy, que es la razón por la que Maru le pareció interesante que les hablara de esto. ¿Qué se tiene que hacer o qué se puede hacer? Se puede hacer mucho no importando en el nivel donde estemos, pero algo bien, bien, bien importante es que veamos esto como un ejercicio primero de transformación interna y que no estamos solos, de verdad no estamos solos. Es más la fuerza positiva que la negativa, porque todos queremos bienestar para nosotros, para las personas, para el planeta, para los animales. Es muy porcentaje pequeño de gente que de verdad intencionalmente quiere algo negativo. ¿Y cuáles son algunas herramientas para esto que a mí me han funcionado, no importando en el contexto en el que esté? Miren, de hecho aquí en esta chica que tiene la pelotita en la foto es Rosario Garavito, ella es de Perú, ella es quien movilizó estas negociaciones en su país como joven. Con mucho gusto se las presento también, pero nada de esto se hace solo, siempre en equipo, siempre no importando el espacio en donde uno esté, en dando un taller, en asistiendo a una clase, por ejemplo, que ustedes se unan a esta red de Jóvenes Unidos por la Paz, que conozcan a otras jóvenes que están haciendo lo mismo que ustedes o que tienen sus mismos intereses. Es también un ejercicio de transformación. Toda esta información es bien difícil de digerir, es incluso dolorosa, pero es necesaria conocerla. Entonces, estar al día de las noticias, claro, con límites y no todo el tiempo y no abusando, pero al menos estar conscientes de cuáles son los problemas para saber en qué tenemos que trabajar.
en investigar. Hay veces que por el mismo voluntariado que hacemos, las movilizaciones en las universidades que estamos, en el trabajo, podemos recolectar información y eso es sumamente poderoso si lo sabemos utilizar. El identificar redes como ustedes, bueno, cómo podemos trabajar con nuestras alcaldías, con otros voluntarios, con iglesias, con organizaciones de la sociedad civil teniendo una postura. Bueno, ya conozco el problema, ¿qué podemos hacer por el cambio climático? ¿Qué podemos hacer por la igualdad de género? ¿Qué podemos hacer por concientizar a la gente sobre el tema de la desigualdad? El movilizar, el ser visibles, el trabajar mucho con la juventud. Aquí van a ver mucho los chiquitines. Yo es mi público favorito trabajar con los niños porque no tienen filtro y, y a veces necesitamos esa honestidad para movilizarnos y es por ellos que tenemos que hacer muchas de estas cosas. Entonces, el contagiar y el pasar mensajes positivos de cuidado a la tierra, de cuidado al otro, de construcción de paz es sumamente importante. Pueden hacer mucho desde redes, por eso les digo que me encantaron sus videos. Es un momento donde necesitamos pasar mensajes positivos y se puede hacer. Hay plataformas de voluntariado en línea. Aquí, por ejemplo, es la captura de pantalla de un voluntariado que yo hice con ONU Voluntarios en Línea. Así búsquenselo en Google y pueden voluntariar para un montón de organizaciones desde su casa si es que no tienen el tiempo de trasladarse, hacer campañas también en línea, viralizar esto, exponerse al diálogo, incomodarse. Les compartí un poquito de mi curiosidad. Yo he trabajado desde con niños hasta con militares, hasta con excombatientes, con grupos de mujeres, exponerse a que al final del día nos unen más cosas que nos separan. Y eso es importante sobre todo cuando estamos hablando de temas de construcción de paz. Esto llevó, como les dije, en esa parte no se las conté, pero se las cuento ahora. Participamos en esas negociaciones de 2013 a 2014 y pues fueron los mismos jóvenes, mis amigos y yo misma que dijimos, bueno, esto tiene que convertirse en algo que ya nos hicieron caso, ya incluyeron nuestras prioridades, le tenemos que dar seguimiento y pues pudimos iniciar una organización con todo este entusiasmo y seguimiento que ahora opera en el país y que ha llegado a tanta gente, ¿no? Nunca pensé en fundar una organización, no era parte de mis proyectos de vida, pero sucedió de manera accidentada y le puede suceder a cualquiera de ustedes si tienen la dedicación y el interés de construir algo mejor. Sin duda, esto los puede llevar tan lejos como ustedes quieran y aprovechense de su propio talento, de pulir, de interesarse, de participar en cursos, en conferencias. Ahora la virtualidad, como ahorita lo estamos haciendo, nos expone a muchas cosas para poder contribuir. Las artes pasan mensajes muy fuertes a quien le gusta pintar, a quien le gusta dibujar, a quien le gusta bailar, a quien le gusta el teatro, también desde ahí se puede transformar, no solamente desde el activismo político o desde ir a una manifestación, a veces una imagen dice más que mil palabras y de verdad es que eso funciona mucho. También el deporte, ¿no? A veces queremos y yo lo he hecho, ¿no? Hablar temas de paz, de construcción de paz, de tejido social y eso lo podemos lograr fácil si fomentamos actividades deportivas. El voluntariado también, a pesar de que ya estoy un poquito más grande, es algo que no planeo dejar de hacer, porque creo que lo mejor que le podemos regalar al mundo es nuestro tiempo. Por tiempo es sagrado, no sabemos cuánto vamos a estar acá, pero si tenemos la oportunidad de regalar poquito de ese tiempo tan sagrado que tenemos para algo que contribuya a esto, es sin duda indispensable. Y bueno, esto también los puede llevar lejos si se lo proponen y sobre todo en trabajo en equipo y haciéndolo con gente que esté alineada a ustedes. La información es poder, pero la información adecuada, la información sana, la información que busque transformar conciencias, que los mantenga un poco al tanto de dónde estamos y no solamente para conocer las líneas rojas, sino también el qué podemos hacer para reaccionar a cierto contexto. También la risa funciona. No sé si ustedes tengan
sus comediantes predilectos. A veces los comediantes pueden pasar información muy cruda y funciona muy bien, y recomiendo que la comedia también y la risa sea una herramienta para la transformación. El organizarse, no importa si son un grupo chiquito o grande, que tengan una estructura, un plan, que con esta información que consultan sepan dónde reaccionar, bueno, qué necesita en este momento Lima, qué necesita Arequipa, ¿no? ¿Qué necesita mi localidad para saber qué hacer y con quién hacerlo? Y si se lo proponen y si contagian a otras personas de ese entusiasmo, que se los juro que las hay demasiada gente que quiere hacer algo, y más porque estamos viendo lo difícil que esto está haciendo, pues pueden llegar a donde ustedes quieran, y se los juro, de hasta Naciones Unidas, trabajando a nivel local, trabajando a nivel global, lo pueden hacer. Se los dice alguien que empezó de cero, y que mi curiosidad y mi entusiasmo y el estar con otras juventudes y otra gente lleva a eso. Pero también a veces es necesario, y es un mensaje que sí debo de transmitir, porque ya vieron las cifras, son alarmantes. A veces es necesario sí protestar, sí con cuidados salir a la calle y alzar la voz y solidarizarse con otras causas. A veces eso sí es necesario, y resistir, sobre todo en un contexto tan difícil. Y bueno, todos podemos hacer algo, absolutamente todo. No, no hay una medición de qué es exitoso o no. Todo es válido, no importando si lo hacen desde su escritorio hasta si salen a la casa, de la casa a ser luchadores sociales. Todos tienen algo que aportar, y empieza con el buen trato, empieza con el dignificar a otro y vernos como iguales. Sobre todo ahorita que vemos mucho discurso de odio y mucha diferencia, que no es la realidad de la humanidad. Creo que somos mejor que eso y podemos ser mejor que eso, y pues la invitación es esa. No sé si es lo que esperaba un poquito al momento que me hicieron la invitación que les hablara, pero sí quería un poco que vean que sí existen mecanismos para tratar con nuestros problemas, que cualquiera lo puede hacer, y sobre todo que es urgente. Eso es lo más importante. Es urgente atender la desigualdad, es urgente hablar de cambio climático, y es urgente hablar de la violencia, porque nos está sobrepasando y no lo podemos dejar ganar. Y bueno, con eso quedo a sus órdenes. Les voy a dejar mi contacto en el chat, tanto mi WhatsApp como mi correíto. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, también les comparto la presentación por si la quieren. Úsenla, replíquenla, cópienla, es para ustedes. No soy egoísta con estas cosas. Si les sirve para algo, adelante. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, Carol, bueno, no sé si dentro del grupo, gracias, hay preguntas, hay un espacio, ¿no? Para preguntas directas, o en el chat puedan escribirlo también. A ver, Correcto. Como bien mencionó Marusia, si desean realizar una pregunta por micro, pueden alzar la mano y si tienen una pregunta pero no quieren activar su mm, micrófono, pueden escribirlo por el chat. De momento voy a ir a una pregunta que me lo dejaron por interno acerca de cuáles son las herramientas, Carol, que tú utilizas para gestionar un voluntariado con éxito. Es decir, porque muchas de las personas que están acá hacen voluntariado, aman servir al prójimo y en algún momento quieren dar ese salto a gestionar un voluntariado, porque son dos cosas distintas, ¿no? Hacer voluntariado y otra cosa es gestionar un proyecto como tal. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que a ti te ayudan a tener éxito en esos proyectos? Primero que nada, para gestionar voluntariado hay que haberlo hecho, y creo que esa pregunta es como secuencial, ¿no? Exponerse y sobre todo incomodarse. Si hay un voluntariado que nos incomoda un poquito, ir a una comunidad, dormir en un campamento, como yo me aventé 6 meses con las vacas comiéndose mi ropa, donde hacía un calorón, no había señal de teléfono. Esas situaciones que nos exponen a las realidades extremas son muy, muy transformadoras de manera individual. Sí invitaría a quien hace voluntariado a que, si bien lo pueden hacer desde su casa, o sea, hay veces que nos exponemos a realidades desde nuestros teléfonos o nuestras casas, se puede hacer, pero son esas experiencias de campo las que de verdad son transformadoras. El incomodarse
el no ir con una actitud de, les voy a enseñar, sino más bien voy a aprender, voy a ver qué puedo facilitar con las manitas, con la cabeza, o sea, ir con mucha, mucha humildad. Y una vez que adquirimos esas experiencias de incomodidad, esas experiencias transformadoras, aprendemos un montón. Casi siempre en la vida aprendemos más de lo difícil que de lo fácil. Lo que recordamos, sí o no, es lo que nos hizo chillar o lo que nos incomodó, lo que nos hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces yo invito mucho a que usen una herramienta de, claro, sin ponerse en peligro, aunque yo lo hice yéndome por allá con las FARC a Colombia o a Sudán, depende de su grado de extremidad, pero obviamente con seguridad, pero que sí se expongan a realidades a las que usualmente no estarían dispuestos a exponerse, porque de eso se aprende, a eso uno le agarra mucho amor y como uno aprende, uno ya sabe qué aconsejarle al otro, ya sabe cómo cuidar al otro, ya sabe cómo cuidar a un grupo de voluntarios, ya sabe qué hacer en caso de una emergencia, eso es importante, ¿no? La experiencia de viva mano. Esa es la principal, digamos, herramienta que yo recomendaría. Muchas gracias, Carol. Entonces, quedó claro el tema de, que es algo que también lo he vivido, porque siempre he dicho que para tú incidir sobre un terreno, primero debes conocerlo. Entonces, eso, y sí es cierto que cuando tú te expones a ciertas realidades diferentes, hay un bicho de solidaridad, es decir, quiero cambiar esto, pero para eso necesito convivir con ese entorno. Gracias por Así tu es. respuesta. Hay otra pregunta que también se suele hacer las personas que participan en voluntariado, y es el tema del tema económico, o sea, el fundraising creo que le dice, ¿no? Es decir, cómo cuando se tiene que gestionar estos programas de voluntariado, o cuando uno quiere crear una ONG, a veces el tema del dinero es siempre como una especie de barrera. ¿Tú has tenido ciertas facilidades en esa causa o cómo uno puede desde su ONG conseguir justamente ese tema? Esa es una muy buena pregunta, Miguel, porque a nosotros nos pasó, no solo a mí, sino a mis colegas, somos 4 socios en los que comenzamos My Road México como organización, ya en término legal. Nos pasó al revés que lo que muchas organizaciones les pasa. Nosotros lo hacíamos por amor al arte, cada uno de los 4 tenía su trabajo o la otra gente con la que estábamos haciendo capacitaciones o sensibilizaciones, cada uno teníamos nuestro trabajo, nuestras obligaciones, porque obviamente tenemos que comer, ¿no? Eh, pero el tiempo que teníamos libre lo dedicábamos a hacer estas capacitaciones y esta sensibilización sobre todo a todo tipo de instituciones, colegios, grupos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, hasta que eso eventualmente llegó a los oídos de, por ejemplo, los gobiernos locales, las alcaldías, o llegó a los oídos de alguna empresa. Entonces, ellos se acercaron a nosotros diciéndonos, oye, ¿cuánto nos cobras por una capacitación a funcionarios en esto? O nos llegaban empresas de cómo podemos hacer una estrategia de responsabilidad social empresarial alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso nosotros fue así de, nos quieren pagar ya por hacer esto. Esto que requirió de nosotros, que lo que hacíamos, aunque fuese gratis, lo hicimos de manera muy seria y organizada, con estructura. Por eso se los puse, la estructura organizacional es una estrategia, porque la gente se fija en eso, en el orden, en la planeación, en que no importa que hagas 1 o 2 acciones, pero que estén bien hechas. No importa que inicien como voluntarios, mi recomendación es búsquense, y ahora que hay tantas herramientas de Google, inteligencia artificial, o sea, cómo se hace un planecito estratégico para una serie de capacitaciones de voluntarios. ¿Cómo lo hago estructurado? ¿Cómo lo hago serio? ¿Y a quién puedo invitar? Primero hay que exponerse. Y otra vez, como les dije, lo más sagrado que tenemos es el tiempo que damos. Pero ese tiempo hay que saberlo utilizar de una manera muy ordenada. A nosotros eso nos funcionó y nos pasó al revés. Nosotros no tuvimos que buscar el recurso llegó por ese orden que tuvimos. Sistematizar fotos. Desde el momento que recolectamos las primeras boletas en 2013, 2014, todos mandan fotos, guardamos los archivos, las subimos a redes sociales, las mostramos, por eso llegamos a miles de seguidores en las páginas de Facebook, Instagram y demás,
porque éramos muy ordenados y muy juiciosos con sistematizar la información. Y eso llevó pues a crear seriedad con otros sectores que eventualmente nos dijeron, oigan, nosotros le queremos invertir a lo que están haciendo. Y a veces el voluntariado es muy buen intencionado, pero muy malo para la rendición de cuentas. No porque sea gratis, significa que lo tenemos que hacer a medias o lo tenemos que hacer mal. Lo tenemos que sistematizar y ordenar. Y eso funciona, de verdad funciona para una estrategia de recaudación de fondos, porque ya tienes una carta de presentación de tu trabajo. Eso es un poco lo que yo les aconsejaría. Listo. Gracias, Carol, por tu respuesta. Tengo una pregunta un tanto más personal. Uh -huh. Hay dos. Quiero leerle primero la que es personal, porque te preguntan, ¿hay algún voluntariado? O sea, ¿cuál es el voluntariado que tú más has disfrutado, el que más tocó tu corazón, el que fue un antes y un después, o sea, la Carol antigua y la Carol nueva? Y en cómo eso dejó huella en ti. Yo empecé como voluntaria de Naciones Unidas. Antes de ser staff de la ONU, hay una denominación para entrar a Naciones Unidas que se llama Voluntarios ONU y que es pagado. No te pagan mucho, pero es pagado. Me tocó el proceso de desarme de las FARC en Colombia. ¿Qué quiere decir? Cuando firman el acuerdo de paz, recibir excombatientes, verlos dejar armas y verlos iniciar su vida otra vez. Había muchos excombatientes que eran menores de edad, algunas mujeres embarazadas, gente que nunca se había comido un helado, que nunca había utilizado un celular, que nunca había votado en unas elecciones. Eso a mí me tocó el corazón y me cambió la vida. Y lo hice en terreno. Les dije, 6 meses en un campamento en una zona muy peligrosa que se llama Arauca, en Colombia, que es la frontera con Venezuela. Eso a mí me cambió la vida. Me incomodó y me dio una cachetada de realidad, como alguna vez le dije a mi mamá, a pesar de los gritos que me puso mi mamá por teléfono por tomar esa decisión. Pero eso a mí me hizo muy sensible al por qué la gente opta por el conflicto armado. La gente opta por la violencia por la falta de oportunidades o la garantía de derechos, la falta de acceso a la educación, el haber nacido en pobreza, el haber nacido en marginación, el haber nacido eh, sublevado a las decisiones de alguien más. Mucho del origen, si no es que es casi siempre el origen de la violencia y la violencia armada, tiene que ver con la falta de garantías de derechos humanos. Eso yo lo aprendí en esa experiencia que fue dura, no les digo que fue fácil, y más porque yo estaba mucho más joven, siendo mujer, tratando con excombatientes, imagínense señores de 50, 60 años o militares y policías. Yo digo que mi momento más feminista fue yo entrando sola a un cuartel de 100 militares con esa experiencia. Algo muy personal, no se lo tuve en su momento que decir a nadie. Vieron por ahí las fotos con los militares donde dije, canijo, soy más valiente de lo que creí, pero fue después de un ejercicio de conciencia y creo que quienes trabajan cuestiones de paz siempre nos damos cuenta que la violencia es producto de alguna marginación, alguna forma de marginación y alguna injusticia. Y eso se puede prevenir. Eso se puede, por supuesto, prevenir, pero requiere muchas herramientas y muchas cosas para hacerlo, pero esa sí me cambió la vida. Ha habido muchas otras, cuando fui quizá algunos conozcan el movimiento zapatista del sureste de México. Eso lo hice más chiquita en la universidad con las comunidades zapatistas. Eso también fue transformador de ver comunidades autónomas indígenas que le decían al gobierno, al Estado y a todo el mundo, aquí no entras y aquí nos autogobernamos y aquí queremos hacer las cosas distintas. También los voluntariados que he hecho en línea conectando con otra gente del mundo, ¿no? Y bueno, también ahora gestionando voluntarios en todo el país, el irlos a visitar, el estar con ellos, el hacer limpiezas de costas, recuperación de espacio público, a veces movilizaciones, eso también. No subestimo una porque todas son preciadas a su manera, pero la más transformadora fue esa por lo duro que fue a nivel personal. Yo ya me andaba, como decimos en México, ya me andaba deschavetando y salí con un poquito de trauma,
pero porque ve uno cosas muy sensibles, pero cómo me sirvió para apreciar muchas cosas en mi vida y el utilizar el privilegio para, pues, para construir, no para seguir destruyendo. Listo. Gracias por esa experiencia o sea, por esa anécdota que realmente choca porque a veces uno en un voluntariado se expone a peligro. A veces cuando nosotros vamos a zonas peligrosas, por ejemplo, te hablo acá, San Juan de Lurigancho, en ciertas ocasiones nos han querido robar, entonces, Sí, pero aún así uno es como una experiencia que te dice, bueno, aún así quiero continuar. Y eso es sí. como algo que te marca y dice, quiero seguir sirviendo a los demás aunque exponga mi vida, ¿no? Otros me dicen, bueno, hasta ahí nomás, pero es como un elemento que transforma. Hay una pregunta de Ángel y es, ¿cómo lograr una mejor interacción con el público dentro de un programa social, dentro del tema de voluntariado? Esa para mí es la más fácil, que tú te creas lo que estás diciendo, que tú estés bien convencido de lo que estás diciendo. Yo no les vengo aquí a hablar de algo en lo que no creo o algo que no me apasiona. Les hablo de esto porque lo vivo, porque trabajo en ello, porque trato de hacer lo mejor que puedo desde donde esté, pero creo profundamente en que estas cosas son alcanzables. Y a veces nos metemos más a cosas por el ego o por el certificado o por el reconocimiento. Eso se da mucho en el sector social, no me dejarán mentir. Hay gente que está ahí por, "Ah, me van a reconocer y voy a tener el reflector". No, tienes que estar ahí porque crees en eso, porque es parte de tu vida y porque estás conectado con esa realidad. Si no, no le veo mucho sentido hacer labor social, si no te lo crees y si no de verdad lo interiorizas. Por eso les dije, las dos primeras herramientas de la incidencia son que es un ejercicio de transformación, es un ejercicio de transformación en la cabeza, pero también en el corazón. Y si no empieza desde ahí, por eso vemos a veces tantas iniciativas que se caen, porque gana el ego o gana no, lo tengo que hacer a mi manera. No, tienes que trabajar en equipo y ceder, ¿no? No es para ti, es para otra causa. Y eso sí les aconsejo siempre como de creer lo que están predicando, lo que están compartiendo. No hay verdades absolutas, todas las experiencias son válidas y diferentes, pero sí creo que primero interiorizarlo, creerlo e informarse, no ir sin herramientas de al menos sé qué es esto, ¿no? Al menos investigué qué es el cambio climático, al menos investigué qué es la justicia de género, al menos investigué qué es la desigualdad, o sea, al menos tener una idea, eso también es bien, bien importante, pero el ego atrás, eso creo que es lo principal. Y siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que tú, y qué bueno trabajar con gente que haga las cosas mejor que tú. O sea, no hay por qué enemistarse con eso. Gracias, Carol. Acá en los comentarios por interno me dicen que realmente tu ejemplo de vida es motivador y Ah, gracias, has llegado a los corazones de nuestros participantes. gracias. Entonces, Marucia, adelante. Ah, y tengo una pregunta de Paola Lozada. Adelante, Paola. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, primero agradecer a Carol por compartir lo que ha estado indicando. Yo tuve que salir por unos minutos porque me llamaron para otra reunión, pero sí logré escuchar esta primera parte de la importancia y la historia de las ODS y coincido mucho contigo en ese sentido porque en sí hay mucho por hacer. Si bien desde el inicio se plantearon objetivos, luego se dieron cuenta que no era suficiente y yo también estoy estudiando justo el tema de economía circular, y es como que entras a una onda distinta, a un ecosistema que como yo como gestora de un programa de voluntariado bueno, funcionamos en el Estado, de alguna manera siento más responsabilidad de seguir articulando ese trabajo con la sociedad civil, la academia y también con el Estado y también también con los voluntarios porque eh, s- creo firmemente y tengo esta convicción de que juntos podemos avanzar. Y por eso es que es importante y justo
y también resaltó mucho lo que has dicho hace un momento, ¿no? Si no te la crees, no la haces. O sea, nosotros, a pesar de tener bueno, pocos recursos, la verdad, de este programa en el que estoy participando actualmente, hemos logrado superar obstáculos que le hemos logrado con la voluntad de personas, porque las personas somos las que movemos, la verdad, las posibilidades de hasta dónde podemos llegar. Y también quiero también felicitar a Miguel, porque no sabía que estaba en todo este proyecto. Miguel es uno de los voluntarios líderes del programa del voluntariado del Congreso, y me ha sorprendido y me siento muy orgullosa del líder que se está formando en él. Siento que va a avanzar mucho con este equipo que suma. Y siento que es importante rodearnos de las personas que tenemos esta conciencia ambiental, social, de, de este avance, o sea, juntos, de este valor compartido que siempre trato de inculcar en mis voluntarios y con las personas que me rodean. Y bueno, Carol, para mí va a ser un éxito volver a coincidir contigo más adelante. Voy a pedirle de tu contacto a Miguel para de repente luego coincidir en otra ponencia, o también invitarte a un webinar para que mis voluntarios también te escuchen, porque necesitamos estar de alguna manera relacionados quienes estamos con este propósito de vida. Nuevamente, gracias, y bueno, ya doy pase nuevamente a Miguel. Listo. Por algo le invité a Paola porque realmente en una entidad tan achacada, machacada como es el Congreso de la República, hay una luz de esperanza, voluntariado ciudadano, y hay muchas personas que participan en este programa que han estado acá, escuchándote, Carlos. Y creo que en la unión de todas estas fuerzas vamos a hacer un verdadero cambio. Adelante, Maru. ¿Tu audio, Maru? No, no lo has prendido. Bueno, Carol, quería agradecerte muchísimo por este espacio. Construir esta red de jóvenes unidos por la paz también ha sido todo un reto, porque tenemos diferentes organizaciones, líderes de diferentes organizaciones de diversas iglesias y confesiones de fe también, pero siempre hemos compartido lo que nos une los valores, nos une también la paz, nos une el deseo de transformar este mundo y construir un mundo mejor. Y eso es algo que cuando lo conversamos con los jóvenes decimos, vamos a demostrar a los adultos, ellos siempre dicen, ¿no? De que aún con las diferencias nos une lo más vital y lo más importante, que es el tema de la justicia y nuestros valores, ¿no? Yo creo que eso, y cuando hemos podido tener la oportunidad de compartir contigo, yo creo que es una gran experiencia la tuya, que por eso te invité para que podamos compartir con ellos. Y no va a ser la primera ni la última, como te digo, que vamos a poder seguir trabajando, porque también, y aprovecho para invitar a los jóvenes y a las personas que se han conectado, estamos ya organizando nuestro tercer encuentro de jóvenes unidos por la paz, que se va a realizar en el mes de agosto. Y uno de los ejes temáticos, siempre escogemos tres para los encuentros, va a ser justicia climática. Entonces, por eso también era muy importante para nosotros poder compartir contigo. También tenemos el otro tema que para nosotros se ha sido elegido con los jóvenes, que tiene que ver con el tema de violencia y la prevención, y el otro tema que tiene que ver con el tema del voluntariado y los jóvenes. Entonces son tres temas que nosotros tenemos bien claro y que vamos a ir construyendo a lo largo de estos meses, y que los invito a todos los que también están participando, que no son miembros de la red, pero que son simpatizantes, que se puedan sumar. Como dijo Carol, es muy importante. Si unimos las fuerzas, creo que podemos hacer transformación. Y eso es lo importante. Tenemos jóvenes, varones y mujeres muy interesantes que vienen y se suman desde su experiencia. Y también vamos a sacar por eso como tú dijiste, es muy importante escribir, porque a veces se hacen muchas cosas, pero no queda huella porque no lo escribimos, no lo sistematizamos. Entonces se va a hacer una presentación también de artículos, vamos a abrir un espacio como un concurso, se podría decir, de artículos desde las experiencias que han vivido los voluntariados. Y los artículos que consideramos que tienen una estructura mucho mejor, ¿no? Las vamos a presentar en el encuentro y también las vamos a hacer público dentro de publicaciones virtuales,
publicaciones también escritas, ¿no? Publicadas. Entonces, tenemos varios retos que nosotros queremos ir construyendo en este marco y nuestra campaña en TikTok. Lo que te hemos pasado y que también te voy a poner para que los sigas a los chicos es una campaña que hemos iniciado en redes. Sacamos todas las semanas videos en TikTok con diferente temática y a ver si también sigues el TikTok de los chicos para poder también seguir difundiendo todas estas iniciativas. Y de verdad que, Carol, muchísimas gracias. Creo que esto es el inicio de todo un proceso que vamos a seguir construyendo y y incluso para el trabajo que estamos haciendo de incidencia y la visita que vamos a hacer a la zona, a alguno de los líderes también invitaré para que podamos compartir en esos espacios. Bueno, si no hay más Gracias a preguntas, ustedes. Les puse por aquí mi contacto en el chat por si alguien ya, necesita algo. Estoy metida en 300,000 cosas, a veces me tardo un poquitito en responder, pero bueno, Maru tiene ahí mi total atención para apoyarle en esto. Desde un inicio le he ofrecido esto, entonces cualquier cosita, porfi, escríbanme y con mucho gusto les voy a enviar, Maru, la presentación por si la quieren utilizar para algo, la sí, información yo ya se los y comparto, quedo a sus sí. órdenes. Sí, y póngase ahí en la lista de asistencia, por favor, para poder compartirles la presentación de Carol. Y Carol, muchas gracias. Un abrazo mío también Ustedes a la igualmente, un distancia. abrazo desde estas tierras Sí, y bueno, hasta Perú, que es de mis países favoritos. muchas gracias. Bueno, Chicos, se inscriben también. Gracias a todos por participar. cuídense mucho. Y también, chicos y chicas, los invitamos a integrarse a la Red Jóvenes Unidos por la Paz. Es un espacio abierto donde nosotros podemos compartir, tenemos un plan y hacemos muchas iniciativas justamente en este marco de construir un mundo mejor. Así es que síganos en nuestras redes y tenemos nuestras reuniones. Si quieren participar de cualquier manera, hay reuniones, hay actividades, incluso tenemos un equipo para construir los videos, a lo mejor hay personas que quieren contribuir participando en los videos de TikTok también. Hay personas que contribuyen escribiendo. De todas las formas, estamos abiertos. Entonces, los esperamos. Redes Unidos por la Paz. Chao, Gracias. gracias.